Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches, días, dependiendo en el lugar o país, ciudad, territorio donde nos estén sintonizando el día de hoy, martes. ¿Martes qué? Martes 23 de septiembre del 2025. Y antes de comentarles un poquito la introducción del tema de hoy, ahorita platicando aquí detrás de cámaras con producción, con nuestro productor estrella, Omar, no recordaba, fíjense que ya tenemos un año, ya el bebé del podcast cumplió un año, y pues tenemos ahí un plan de hacer un evento, bueno, no evento, ¿verdad? No masivo, pero sí algo simbólico aquí en la producción, aquí en el estudio, que bueno, ya los mantendremos informados. Vamos a tener un podcast el próximo martes precisamente, donde va a ser un tipo conversatorio, un tipo de charla sobre psicología, pero si tienen ustedes algún tema en particular que les gustaría que nosotros abordáramos, recuerden, con toda confianza pueden ahí poner sus comentarios y algún tema de interés en particular, con gusto lo consideramos y podemos abordarlo también. Y bueno, lluvia de ideas, aquí la intención, recordemos, y ya vamos a entrar a la introducción, recordemos que este podcast, este espacio, es para informar, para sensibilizar, psicoeducar a la sociedad y al gremio, por supuesto, sobre temas y a los estudiantes sobre la psicología, sobre la salud mental y todo lo que implica esta área de la salud y todo con base y con evidencia científica. Fíjense que ahorita recordando, me comentaba un colega que el podcast, bueno, que oye, ¿cómo te está yendo con el podcast? Ya estás monetizando, ya, ¿qué onda ahí, no? Fíjense, realmente mi interés, se los comparto, mi interés de este proyecto inició, pues ahora sí como le llamamos, ¿no? Amor al arte, ¿no? No, nunca fue con esa intencionalidad de generar recursos, ¿sí? Económicos, como un youtuber, como, bueno, no, simplemente mi interés en particular era informar, por eso doy esta introducción siempre, que es la misión, es la visión, ¿no? De llegar a la gente que más lo necesite sobre temas, ¿sí? De hecho, pues bueno, en los comentarios que de repente recibo en las páginas de Facebook, qué tal tema, o en el YouTube, que los invito a que se suscriban, lo pueden encontrar a mi canal. También no es con ninguna intencionalidad, volvemos a esta parte se los comparto, de monetizar y generar recursos económicos, ¿no? Es simplemente informar, que lleguemos a gente que lo necesite. Como les decía, he recibido comentarios de gente que, oye, el tema tal, el episodio tal, me gustó, me interesó, no sabía esto, ahora que lo sé, ya lo puedo abordar de esta manera. O sea, ha servido, que eso es lo que queremos lograr, que seamos agentes de cambio por estas plataformas con un objetivo que es informar, sensibilizar y psicoeducar y apoyar. En algunos casos también vamos a más adelante tengo la idea de hacer episodios, pero de estar en contacto con todos ustedes, aquí en el chat, por ejemplo, sobre temas, situaciones que estén pasando, como una forma de contención, no dar terapia, pero sí de dar una contención, una información, un asesoramiento orientativa ante situaciones que ustedes puedan estar comentando, sugiriendo, estoy pasando por estas situaciones, y darles
una información, darles alguna contención, un asesoramiento y por supuesto que lo sigan trabajando ya en sus entidades, ya en donde ustedes se encuentren, ya de una manera ya profesional, ¿no? Acudir a terapia. Pero bueno, es uno de los planes más adelantito que tenemos. Y bien, bueno, quería hacer este paréntesis, ¿no? Para que creo que nunca lo había comentado y sí, vuelvo a esta parte para cerrar este tema. El objetivo de este espacio no es con otros fines, es con el único objetivo de informar, de llegar a todos ustedes, a toda la gente que necesite escuchar, orientarse, saber de temas, saber de algo que les pueda ayudar a hacer cambiar o hacer ciertos cambios que sean necesarios para su bienestar. Bien, recordemos nuestras redes sociales, mi Facebook personal, psicólogo Jorge Campos y Aguilera, y el Facebook de aquí del podcast es Podcast Hablando de Psicología y Salud Mental, y mi canal de YouTube, como les comentaba, psicólogo Jorge Campos Aguilera, y también me pueden encontrar como Hablando de Psicología y Salud Mental en YouTube. Ahí están todos los episodios. Este es el número 42. Ya estamos llegando al 5º piso, gracias a todos ustedes, y pues seguir creciendo con este objetivo que anteriormente les comenté. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también por ahí mucha gente lo estuvo solicitando, de repente conocidos, colegas, pacientes, que me hablaban mucho de este tema, que ya hemos tenido algunos episodios con algunos invitados que hemos hablado sobre el tema de adicciones, sobre los tratamientos de adicciones, y hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de el consumo de sustancias, pero en adolescentes. Déjenme decirles que traten de compartir, los que estén conectados. Por ahí ya vi que está conectado Ángela. Hola, ¿cómo estamos? Ángela, saluditos. Liliana Hernández, saluditos, Liliana. Tenemos tiempo de no coincidir. Ah, sí, ¿no? Y bueno, compartan por favor. Y bueno, es un tema interesante porque déjenme decirles que en el tema, y tuvimos el episodio anterior, lo pueden buscar ahí en YouTube. El episodio anterior estuvimos como invitado a un colega de Morelia, Michoacán, y nos habló sobre el tema de adicciones también, pero si se nace o se hace, que fue el tema. Y que también dentro de todos estos mitos, ¿no?, que existen sobre este tema en particular del consumo de sustancias psicoactivas, pues bueno, aquí ahora hay que entender que las adicciones o el consumo de sustancias, hablando de sustancias psicoactivas, entre alguna que otra adicción o conducta compulsiva a comportamientos, vaya la redundancia, que no es a sustancias sino a comportamientos, como la ludopatía, que es juegos de azar, las maquinitas, los casinos, o también compradores compulsivos, en fin, hay diferentes hábitos adictivos. Bueno, todo hábito adictivo, en particular las sustancias, está demostrado científicamente, por supuesto. La teoría y las investigaciones, las neurociencias, los profesionistas dentro del área de las adicciones nos arroja que toda conducta adictiva inicia a tempranas edades, ¿sí? Es decir, en adolescencia. Hoy en día déjenme decirles que conforme va pasando el tiempo nos hemos dado cuenta en las últimas encuestas nacionales y estatales, en este caso de nuestro estado de Baja California, que pues ya las edades de inicio de consumo de ciertas sustancias ya no son a los 15, a los 16, a los 17 años. Ya estamos viendo niños de 8 años, 9 años, 7 años de edad ya consumiendo alguna sustancia psicoactiva o sustancia adictiva, desde el alcohol, tabaco, a otras de diseño o más
duras, que también así les denominan. Bien, entonces es un tema interesante. Sabemos que las adicciones es un problema de salud pública y pues bueno, cada estado, cada país tiene sus propias políticas. Hablando de sustancias, que es un tema interesante y que ha sido parteaguas para que puedan generarse nuevas estrategias de atender esta problemática social de salud. Eh, y bueno, en este tema, como les digo, es bien importante, si eres padre de familia, si eres maestro, educador, que estás en contacto con jóvenes, con adolescentes, pues bueno, es bien importante identificar que este es uno de los objetivos de este episodio, que aprendamos a identificar precisamente estos mitos, que sí, que no es una adicción en un adolescente. Por ejemplo, muchos padres de familia me han dicho en consulta, es que le encontré un cigarro en su mochila, le encontré en su cuarto cuando estaba limpiando su cuarto de mi hijo, de mi hija, y le encontré una pipa, le encontré un cigarrito que no es tabaco, yo creo que es otra cosa. Entonces, como padres de familia, como tutores de familia, pues sí, nos impacta, ¿no? Porque sí es el impacto, vaya la redundancia, es lógico. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que piensan los padres? Híjole, mi hijo es adicto, se está convirtiendo en una adicción o está consumiendo una droga. Ay, hijo. Entonces empezamos a tener pensamientos muy catastróficos. Entonces aquí muchos padres me han dicho, no, le encontré tal cosa en su cuarto, le encontré una pipa en su mochila o en la escuela hicieron operación mochila, que es una estrategia que tienen en diferentes estados de la República. Vamos a hablar de aquí nuestra entidad, que estamos en Ensenada, Baja California. El Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Fiscalía, tienen ciertos programas preventivos en este tema y acuden a las escuelas a hacer este tipo de operación mochila, por ejemplo, que es entrar a los grupos, llevan sus canes, ¿no? Entrenados a olfatear sustancias, ¿no? Y cuando olfatean, pues se quedan quietos y quiere decir que ahí hay algo. Entonces, hay muchos jóvenes que han salido positivo en la detección de estas operaciones mochila, o a veces la misma institución educativa tiene sus propias formas de hacer estas intervenciones internas y detectan al adolescente con una sustancia, y los padres de familia, híjole, en casa hablan con el chico, lo regañan y lo internan a un centro de rehabilitación. Que aquí también importante, como lo que comentaba nuestro colega que tuvimos en el episodio anterior, que algo que me dejó pensando y después lo investigué y tiene razón, que a veces sale contraproducente, que un centro de rehabilitación no es lo más ideal para un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente, entender que la adolescencia está en una etapa de nuevos aprendizajes, una etapa de necesidades no satisfechas y que está buscando esa identidad, está en busca de estas necesidades emocionales, y de repente truncamos, ¿sí? esta energía y este fluir, ¿sí? De sus necesidades, de su trayectoria como adolescente, en esta búsqueda de esta identidad, de esta búsqueda de un sentido de vida, que también así varios autores lo comentan, hablando de la psicología del adolescente. Truncamos ese proceso con un internamiento, y dependiendo también el tipo de internamiento. Hay que ser conscientes y realistas, que sabemos que muchos establecimientos no están regularizados, muchos establecimientos de casas de vida, casas de rehabilitación, no tienen las mejores atenciones sanas, clínicas, humanas, en fin, y pues imagínense, ¿no? El chico, si ya trae sus propias necesidades emocionales inconclusas, si ya traen sus expectativas de vida, de desarrollar sus
su vida, sus metas, ahí las truncamos, ¿no? Con resentimientos, con más emociones, sopa de emociones ahí bastantes desagradables, pues a veces sale contraproducente. No generalizo, por supuesto que hay historias muy buenas, hay resultados muy buenos, pero bueno, en general sería como que la última opción, dependiendo la gravedad y la cronicidad y la psicopatología que esté presentando el adolescente en un consumo de sustancias, ¿no? Pero bueno, entonces hay que entender, como les digo, no hay que irnos con la primera impresión. Aquí vamos a hablar, en este espacio, vamos a hablar precisamente de que por qué es importante generar y aclarar estos mitos sobre las sustancias, sobre el consumo de ciertas sustancias o sobre el tema de ciertas sustancias en los adolescentes y en los padres de familia. Y también educadores, docentes, personal profesional, académico, o deportistas en el área deportiva o de otras artes o actividades extraescolares que tengan relación y contacto con el adolescente. ¿Qué tan importante es saber esto? ¿Qué tipo, los mitos que existen para poder dar de pérdida una contención, una información que, como al inicio les decía desde la presentación del podcast, es informar, que ustedes tengan esta información, recursos para poderlos abordar en estos casos con información sustentable. También vamos a ver los avances de lo que se escuchará, ¿no? O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de las realidades, qué es lo que se ha estado haciendo en ciertas instituciones, países, vamos a hablar de México, sobre la prevención, ¿sí? Bien, y pues bueno, vamos, si tienen alguna duda, alguna observación, con gusto pueden hacer sus comentarios aquí en el chat. Eso es importante que también ustedes comenten para poder también hacer interactivo el programa. Muy bien. Bueno, con permiso les voy a dar aquí un traguito al ¿cómo se llama? Frappé, ¿no? Aquí en Ensenada está haciendo calor, calor húmedo, acaba de llover, entonces hay calor. Bueno, miren, para empezar, el primer mito y uno de los mitos más comunes que se escuchan entre los adolescentes es, aquí lo apunté, miren, por ejemplo, el mito se oye decir que si no lo haces, alguien más lo hace o todos los amigos lo hacen. Es decir, aquí entra esta parte de la presión social. Muchos jóvenes, como les decía, están con esta búsqueda de identidad, de satisfacer necesidades de reconocimiento, de identificación, de sentirse igual hacia sus pares, ¿no? O sea, los amigos, la bolita, ¿no? El barrio, la palomilla, ¿no? Entonces, están en esa búsqueda de sentirse aceptados, reconocidos, aplaudidos, ¿no? Entonces, pues tienes que fumar o tienes que hacer esto, tienes que probar esto, ¿no? Por lógica, muchos jóvenes saben que no es sano, pero por estas mismas necesidades lo hacen. Entonces, el mito es, si todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Pues no. Muchos jóvenes por eso recaen o empiezan a generar un consumo ya más problemático de ciertas sustancias porque se quedan con ese mito. Es que yo lo tengo que hacer porque si no me dicen tal cosa, si no ya no me aceptan en el grupo de los amigos estos, si no ya no me van a considerar, en fin. Entonces existe esa parte que es el mito que les genera esa creencia de que yo debo de seguir consumiendo para seguir siendo pertenecido, ¿no? Entonces, es el primer mito. Y la realidad es que no. La realidad es que aquí, por ejemplo, nos dice un dato importante. Según una revisión de investigaciones de prevención en Estados Unidos, en Oklahoma, en la Universidad de Utah,
también nos comenta aquí que el consumo empieza a elevarse significativamente en la adolescencia media alta. Esto quiere decir que es entre los 16 años a los 18, 17. Hay que entender que la adolescencia no termina a los 18 años, que ese es otro mito en otro tema, ¿no? Pero muchos padres de familia o familiares tutores creen que el adolescente, ya eres mayor de edad, ya. Pues sí, ya es un adulto socialmente hablando. Pero en el desarrollo cognitivo, ¿sí? En el desarrollo de responsabilidad, de juicio, es decir, de saber lo que es bien, lo que es mal, de las responsabilidades, en fin. La adolescencia termina a los 21, 23 años de edad. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué termina a esa edad? Porque biológicamente y neuropsicológicamente el cerebro, de alguna manera llamarlo así internamente, termina de madurar, pero en el sentido cognitivo. Es decir, cognitivo nos referimos a el tema de la forma de percibir la vida, del pensamiento, ¿sí? De la forma de pensar, por lo cual me genera mi actuar, ¿sí? Entonces, si yo tengo ya una madurez, que mi área de juicio está clara, lógica, entonces yo sé, esto me permite tomar decisiones saludables y más funcionales para la vida, ¿sí? Entonces, si yo a mis 23, 24 años sigo comportándome de cierta manera inmadura, irresponsable, pues todavía mi área cognitiva, mi área de juicio, de razonamiento, no llega a su punto de maduración, por decirlo así, para no entrar en términos y terminología médica neuropsicológica. Pero esa parte es la que genera que la adolescencia llega a ese punto donde ya jóvenes de 20, 23, 22 años, pues son jóvenes que por lo general ya están en la universidad, ya tienen un plan de vida a largo plazo, mediano a largo plazo, ¿sí? Ya saben lo que desean hacer de alguna u otra forma en su vida futura, ¿sí? Ya tienen acciones, ¿sí?, que tienen que ver con la toma de decisiones funcionales y razonables en su vida. Pero ¿qué pasa con jóvenes de 16, 15? No generalizamos. Hay uno que otro que sí, 15 años, es un chavo que sí está maduramente, cognitivamente, en fin. Pero en general, a nivel orgánico, a nivel de desarrollo humano, ¿sí?, el desarrollo del adolescente es esa etapa. ¿Okay? Entonces hay que entender esa parte bien importante. Bien, otro tema, perdón, es que estoy viendo aquí si alguien ha hecho algún comentario. Con libertad, pueden hacer comentarios, preguntas, recuerden. Bien, un estudio reciente en comunidades cercas de la frontera de Estados Unidos como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, en fin, estas fronteras, y México mostraron que el 9% de adolescentes entre los 14 y 18 años reportó uso diario o casi diario de sustancias como el alcohol, marihuana u otras drogas, ¿sí? Lo cual indica que la mayoría no consume con regularidad. Entonces ya aquí nos habla de un 9% de jóvenes entre ese rango de edades, 14 y 18 años. Entonces es un rango importante que hay que entender que en estas etapas, como lo comentaba, están en esta búsqueda de identidad, esta búsqueda de reconocimiento, esta búsqueda de aceptación, pero que hay requisitos, ¿sí? Y si no está el asesoramiento de los padres, la educación, la crianza positiva, saludable, pues bueno, genera más posibilidades y probabilidades de que estén dentro de este porcentaje. Bien, entonces, otro mito
importante que también aquí muchos jóvenes, es el que yo escucho mucho en las consultas y en grupos de jóvenes que dicen, la marihuana no hace daño, ¿sí? La marihuana es medicinal. La marihuana, al contrario, ayuda para esto, para aquello, para tantas cosas que nos comentan los chicos, y aparte ya es legal. Ah, caray. Entonces empezamos a cuestionar al adolescente, a ver, ¿de dónde sacas esa información? Y te comentan referencias de internet y todo, pero bien importante, hay que saber buscar, hay que saber de qué fuentes. No todo lo que hay en internet, no todo lo que está de información es validada científicamente, ¿sí? Entonces hay que saber bien las fuentes. Las fuentes es de dónde viene esa información, quién es esa persona que está dando esa información, qué preparación tiene, qué especialidades, qué títulos, dónde se formó, dónde estudió y de dónde saca esa información, ese artículo de dónde es. Entonces, últimamente muchos jóvenes ven el TikTok y hay mucho TikTok que hablan de estos temas, que no hace daño, que al contrario. Entonces yo he visto muchos podcasts o muchos TikToks, muchos youtubers que sus programas hablan sobre el consumo de marihuana, por ejemplo, y dentro del estudio están fumando marihuana. Pero no minimizan la problemática del consumo de marihuana, al contrario, lo exaltan, ¿no? Lo alaban en el sentido de que no es negativo fumar. Entonces hay que buscar bien las fuentes y hay que informarnos bien para que no se distorsione estas informaciones, que por ello pues muchos jóvenes lo creen y por eso se convierte en mito. La realidad es que la marihuana es una sustancia como cualquier otra sustancia psicoactiva. Hay consecuencias a nivel orgánico, hay consecuencias a niveles cerebrales. Como dato importante, las neurociencias nos dicen, las últimas, y siempre nos han comentado en las investigaciones, que la marihuana o el néctar o la fórmula química de la marihuana o el hachís, que es el THC, es un factor bien potente para generar esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Es un trastorno de salud mental donde la persona pierde la conciencia de la realidad y genera ciertas sintomatologías como alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales, psicosis como tal, ¿no? Entonces, ¿qué puede ir? Sabemos que la esquizofrenia es un trastorno que también va progresivo. Sí, entonces no lo saben muchos jóvenes, sí, entonces hay que educar, psicoeducar a estos chicos con la información veraz, oportuna, confiable, sí, de que mira, muchos jóvenes me dicen, psicólogo, es que la marihuana ya es legal, o sea, aquí en México, sí, ¿quién te dijo eso? No, ya dice ahí en internet, sí, pero infórmate bien, o sea, de que es legal, pero ¿para quién? ¿Y en qué sentido? ¿Y quién la puede usar? ¿Y cómo está el asunto? Entonces, hay tanta información distorsionada y tanta información que no está al día, que muchos jóvenes no la ven, no la saben, y los padres de familia, los educadores. Entonces, sí, de que es legal, pero ¿legal en qué aspecto? Entonces, para darles una introducción, porque aquí entraríamos al tema de políticas de sustancias, pero por ejemplo, hay ciertos parámetros, ¿no? Hablando aquí de México, sí está el que puede aportar cierta cantidad, el que puede, de cierta cantidad ya se maneja como narcotráfico, como posesión ilegal. Si yo padezco de alguna enfermedad degenerativa y tengo por referencia y condición médica permiso y autorización del consumo de marihuana, por ejemplo,
Bueno, pero tenemos que informarnos porque hay todo un protocolo nacional, estatal, dependiendo, ¿no? Entonces, son tantas cosas. Yo le digo a los chicos, por ejemplo, me dicen, algún chico una vez me dijo, psicólogo, pero si la marihuana es muy buena, es medicinal para las personas que tienen cáncer y epilepsia. Ok, ¿tú tienes cáncer? ¿Tú tienes epilepsia? No, entonces hay mucho mito que por ello los chicos empiezan a generar el consumo ya no sano y el abuso ya de la sustancia hasta que generamos una adicción como tal. Sí, bien. Déjenme revisar si tenemos algún comentario. Recuerden, si tienen dudas, pueden hacer sus comentarios, preguntas. Y si ya vieron el episodio ya grabado, no hay problema, puedes hacer tus comentarios en el área de comentarios y con gusto te respondo. Igual en el YouTube, si ya estás viendo el episodio en YouTube, pues también puedes hacer tus comentarios y con gusto te respondemos. Bien, ok, entonces, por ejemplo, aquí viene un dato importante que no quiero dejar pasar. Lo que hablaba hace un momento al inicio, ¿no? Si eres padre de familia y te encuentras con tu hijo o hija que está consumiendo a lo mejor alguna sustancia, no hay que juzgar, no hay que etiquetar, no hay que castigar, hay que apoyar. La primera respuesta impulsiva de tutores, de padres de familia, no generalizo, pero hay un gran porcentaje de padres que es lo que pasa, que es por el impacto de darnos cuenta de que está consumiendo una sustancia, es impulsiva la respuesta, ¿no? Lo regañamos, lo juzgamos, lo etiquetamos, o como les decía al principio, te voy a internar, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante que es parte de los mitos. Si el chico está consumiendo una sustancia, el mito es, ya eres adicto. No, la realidad es que no. Hay que entender, hay todo un proceso clínicamente hablando, psicoterapéuticamente hablando, médicamente hablando, interdisciplinariamente hablando, clínicamente, para poder identificar si hay un consumo perjudicial o ya una adicción como tal a cierta sustancia. Lo que en la clínica le llamamos un diagnóstico, porque el consumo de sustancias como adicción está dentro de los trastornos de consumo de sustancias. Es un trastorno, es una enfermedad, ¿sí? Entonces, hay todo un proceso para poder identificar y llegar al diagnóstico. No es que, ya le encontré un cigarro, le encontré esto, o me está llegando cada fin de semana medio alcoholizado, es alcohólico, es drogadicto, lo voy a internar. No, cuidado con esos mitos. Aquí lo importante es, siempre lo comento en estos espacios, busquemos apoyo profesional. Ese es el primer paso. Si detectas, si identificas a tu hijo, a tu adolescente o tu docente de secundaria, primaria, incluso preparatoria, en fin, detectamos un estudiante, detectamos a nuestros hijos que están consumiendo alguna sustancia, no es llegar a invadirlo, ¿sí?, con el juicio, con el etiquetarlo, con el castigarlo. Recordemos, como le decía al principio, el consumo de sustancias en los adolescentes, hablando de la adolescencia, es una forma de afrontamiento a sus necesidades emocionales que tiene el chico, que viene arrastrando, ¿sí?, desde su infancia. Y que se han sumado durante su adolescencia otras necesidades. Entonces,
Si el chico encontró en cierta sustancia esa forma de satisfacer sus necesidades emocionales y todavía le llegamos con el juzgarlo, castigarlo, condenarlo, internarlo, abrimos más esas puertas de esas necesidades emocionales que ya trae, ¿sí? Y no ayudamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no es mimarlo, chiquearlo? Ojo, sí es llegar a un punto medio de ser empáticos, ¿sí? De validar su comportamiento en el sentido de entenderlo dentro de la empatía. ¿Qué significa empatía? Aquí a veces está mal entendido. Popularmente entendemos la empatía como, pues empatía es ponerte en los zapatos del otro. Ajá, sí, pero más allá de eso, la empatía es el que comprende si eres vulnerable, ¿sí? A la situación que está pasando el otro, en este caso el chico, ¿sí? Entonces, si yo lo comprendo, lo entiendo, y aquí hay algo importante, es esta parte también de la compasión. Ojo, no es una compasión igual a la lástima, ¿ok? Ni verlo como víctima. No, es una compasión humana, de esa empatía profunda. Es decir, este chico está sufriendo algo emocionalmente en su vida que con esta sustancia la está satisfaciendo porque no encontró otra cosa y no ha encontrado otra manera de ser feliz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos empáticos, cuando somos compasivos y cuando validamos esa empatía y ese entender del chico, generamos la comunicación, generamos esa asertividad comunicativa en el entorno del chico, donde se sienta precisamente dentro de estas necesidades atendido, ¿sí? Claro, no es sencillo, es todo un proceso, pero bueno, es el primer paso. Y como les decía, no hay que llegar a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es juzgar, castigar, etiquetar, en fin, sino que es, hey, aquí estoy, vamos a salir adelante de esto, no te juzgo, no te etiqueto, esto es el resultado de algo. Recuerden, yo siempre pongo esta analogía. El consumo de sustancias en los adolescentes es la punta del iceberg. ¿Qué es un iceberg? Es una montaña de hielo, ¿no? En el océano. En el océano. Entonces, pero ¿qué pasa si esa punta del iceberg la tumbamos y ya queda el mar, ya queda el océano? Ya, dice uno, está bien. Pero no, abajo sigue. Y llega hasta el fondo y llega a tierra. Y no sabemos qué tan profundo es este camino hasta allá. En un sentido figurado, la adicción o el consumo de sustancias, incluso de comportamientos, como decía al principio, es nada más la punta, ¿sí? Es el resultado de ese fondo. Entonces, hay que trabajar el fondo, que es lo que les decía. Hay una situación emocional, necesidades emocionales que están allá en ese fondo, que hay que trabajarlas para que acá arriba no lleguemos a estas conductas, que es el consumo de sustancias. Entonces, cuando nosotros somos empáticos, cuando somos compasivos, cuando generamos la comunicación asertiva, cuando estamos atentos al apoyo, por supuesto, con reglas, normas, límites, si somos padres de familia, pero que sean asertivas, que sean sanas, que sean funcionales, empezamos a trabajar esto. Pero bien, como les decía, el primer paso es buscar ayuda, ¿sí? Solos no podemos y no significa de incapacidad o ignorancia como tal. No, es parte, pues no sabemos, es una ignorancia
social, natural, de que muchas veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones, pero hay que informarnos. Para eso estamos los psicólogos, los médicos psiquiatras, personal médico, profesional de la salud que puede atender y que tenga estas especialidades de adicciones y adolescentes. Entonces, es bien importante, primer paso, mito, como decíamos, no hay que caer en este mito de ya por automático juzgar y dar por hecho que ya nuestro adolescente es adicto. Porque como bien decía, aclarando el mito, como realidad, hay un proceso, ya en un tratamiento, ¿sí? Médico, psiquiátrico, psicoterapéutico, con un especialista en adicciones, pues hace todo un proceso de tratamiento estructurado, ¿sí? Donde cada sesión lleva un objetivo, no es las sesiones o la terapia de rehabilitación, no es, yo hablando desde lo ambulatorio, ojo, ambulatorio me refiero a consultas de entrada por salida, es decir, voy a mi terapia cada semana, ¿no? 1 hora, hora y media, todos los lunes de 5 a 6:30, son mis consultas con el psicólogo de rehabilitación, de prevención de recaídas de mi consumo y entender mi consumo, la raíz de mi consumo. Ok. Bueno, ese es un tratamiento ambulatorio, no es internamiento. Entonces, hay un proceso, ¿sí? Donde se evalúa, se hace una historia clínica, se trabaja con el chico, con los padres de familia, entender la dinámica familiar. Recordemos, como lo decía, viene todo de una raíz. Ojo, también aquí es algo importante, que bueno que me acordé. No hay culpas, no hay culpables, porque también eso pasa mucho como padres de familia. Es que por nuestros problemas, es que no, yo tengo la culpa, no he sido un gran padre, no he sido una gran madre, descuidé a mis hijos, los descuidé por tanto trabajar, o no he sabido manejar estas situaciones, o yo también consumo sustancia, entonces esa es mi culpa, ¿no? Entonces, no, porque eso también es un mito dentro del área de la familia, y también los chicos, porque muchas veces los jóvenes se justifican, ¿sí? Estas creencias adictivas que Aaron Beck, que es un autor y creador de un modelo de terapia, él nos dice que hay creencias que le llamamos creencias adictivas, ¿no? Híjole, es que yo pienso de esta manera que me lleva al consumo, ¿no? Entonces, si yo sigo pensando que mi papá es el culpable, que mi mamá es la culpable, pues yo me justifico de ahí, ¿no? Y sigo consumiendo. Entonces, no, la culpa no existe, no hay. Lo que existe desde un punto de vista terapéutico son circunstancias, situaciones de vida que nos tocaron como padres, que le tocaron a mi hijo adolescente y que hoy está generándose esta conducta, ¿sí? Pero como volvemos a comentar, como lo decía al inicio, hace un momento, empezar a ser empáticos, compasivos, entender el motivo, la raíz, la situación del chico emocionalmente hablando, empezamos a dejar culpas y empezamos a atender la problemática como tal, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, aquí viene otro mito, como un mito ya final, que son los mitos más comunes, que la marihuana no hace daño, que las sustancias, si no las pruebo, pues todo joven la tiene que probar para tener experiencia, como decíamos, entonces tampoco, ese es un mito. La realidad es que sí, la marihuana como sustancia y todas las sustancias son perjudiciales en la salud de la persona, ¿no? A nivel orgánico, a nivel neuropsicológico y neurológico, ¿sí? Y el otro mito de que tenemos que probar, porque si no vivo esta experiencia, pues entonces no tuve adolescencia, ¿no? Que son mitos, ¿no? Entonces, no, hay otras formas de divertirse, que aquí entra ese mito de, ay, no hay cheve, pues no nos la vamos a pasar bien. Entonces,
también son mitos. El que no haya una bebida alcohólica, el que no haya una sustancia psicoactiva en una fiesta, en una reunión, no significa y no implica que no te la vayas a pasar bien. No te define tu felicidad o tu buena armonía en un evento. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle como realidad al adolescente. Y como padres de familia, el mito de que si mi hijo, si mi adolescente está consumiendo alguna sustancia o le encontré algunas señales de que está consumiendo alguna sustancia, no es que ya sea adicto, no es que ya inmediatamente tengo que internarlo. No, primero la realidad es que, ok, ahí hay algo, nos está avisando, es un semáforo en amarillo, nos está avisando de algo que hay que atender. Recordemos, es una forma de afrontar una necesidad emocional que está viviendo y que ha vivido el joven, y hay que atenderla como padre, como consejero, como educador en las escuelas. Hay que atenderlo a mi medida, a mis recursos y con el apoyo profesional. ¿Ok? Y bueno, entonces, como una parte de resumen, para recapitular esta situación, por ejemplo, algunos mitos que todos los jóvenes, uno de estos mitos es que todos los jóvenes consumen, que lo saben, y que dicen, está suave consumir, no pasa nada. Es otro mito así muy general, ¿no? Te hace sentir bien, te olvidas de los problemas, sí, porque te está ayudando a afrontar esas situaciones emocionales momentáneamente, ¿sí? Entonces, no hace daño, que se puede parar cuando tú quieras, tú lo puedes dejar cuando tú quieras, ¿no? Entonces son mitos, porque aquí hay algo bien importante. El proceso de una adicción es paulatina, va en desarrollo, empieza desde una forma de consumirla experimental, que en algunos episodios lo hablábamos, experimentalmente, pues a ver qué se siente, quiero probar, aparte traigo estas necesidades emocionales, estas necesidades de empatizar con los amigos, con este grupo de personas, y pues aparte la presión social, me dicen que órale, tómale, fúmale, pues va, entonces lo experimento, lo sigo haciendo, ya no me gustó, lo dejo. Pero si continúo, pues bueno, viene un tipo de consumo a mediano plazo, donde ya es un consumo ocasional, social, entonces ya lo hago más constante. Ya es cada fin de semana, cada 15 días, cada mes, pero ya lo tengo presente. Después viene el consumo ya perjudicial, que ya es el abuso. Esto quiere decir, si antes lo hacía cada 15 días, cada mes, cada fin de semana, ahora lo hago diario o varias veces durante el día, ¿sí? Entonces ya voy aumentando frecuencias de uso y cantidades de esa sustancia, dependiendo la que sea. Entonces va generando el crecimiento hasta que se genera ciertas características que también en algún episodio lo comentábamos, que es tolerancia, es decir, ya mi organismo empieza a tolerar más cantidades de cierta sustancia. Si antes tomaba un botecito de cerveza, ahora ya me tomo un 12 yo solo. Y si sigo así, al mes ya me voy a tomar el 24 yo solo. Y voy en aumento. A rato ya la cerveza, la cebada no me genera satisfacción. Ahora bebidas preparadas, bebidas ya como tequilas y destilados, ¿no? Entonces ya más fuertes, y voy subiendo de categoría, por decir algo. Entonces va en aumento, esa es la tolerancia. Después viene lo que es ya el síndrome de abstinencia, que popularmente en término callejero le llaman la malilla, que viene la ansiedad, que el organismo, el sistema nervioso empieza a solicitar ya la sustancia, ¿sí? Entonces, pues vienen ya los problemas de que ya se está generando una dependencia, una farmacodependencia, una adicción a sustancias psicoactivas. Entonces ahí sí hay que atenderlo, atender rápidamente para que esto no vaya en aumento y generar prevención de ciertas consecuencias de salud. Bien,
Y como consejos prácticos para ir finalizando, qué rápido se nos fue el tiempo, para ir finalizando, saludos Abigail, saludos Elu Hernández, Alexander, buenas noches Elu, gracias por estar conectados, compartan, si ya se queda grabado, compártanlo. Muy bien, consejos prácticos para adolescentes, informarse bien, lo que les decía, pensar en las consecuencias. Sí, esto es bien importante dentro de los programas preventivos internacionales y las neurociencias de las adicciones y los programas preventivos en adicciones y toda la literatura que existe de prevención habla de información, ¿sí? Entonces, dentro de esta información es también psicoeducar sobre las consecuencias. Todo programa preventivo nos habla de que tenemos que mencionar y hacer entender, concientizar sobre las consecuencias del consumo de sustancias, como enfermedades mentales, como accidentes automovilísticos, hablando del alcoholismo, como problemas de salud mental en general, problemas sociales, educativos, escolares, familiares, de pareja, en fin, ¿sí? Entonces, educar y psicoeducar en el tema de las consecuencias. Rodearse de amigos y adultos de confianza, que sean personas funcionales, saludables, benéficas en mi vida, que sumen, que no resten, ¿sí? A situaciones de vida plena, saludable y funcional. ¿Sí? Entonces, rodearnos son consejos que le podemos dar ustedes como tutores, como padres de familia a los jóvenes. Por eso es importante las actividades extraescolares. Si nuestro adolescente va a la escuela, a la secundaria, a la prepa, bueno, aparte de no saturarlo de actividades, porque también tienen el derecho de la diversión y del juego y de sus pasatiempos. Pero también es importante con una sola actividad que tengan extraescolar, por ejemplo, el karate, ir a clases, todo siempre y cuando al chico le agrade, no meterlo a fuerzas, ¿sí? Es hablar con el chico, qué le gustaría, cuáles son sus intereses, si están dentro de mis posibilidades también como tutor, como padre de familia. Bueno, dialogar, llegar a acuerdos, que el chico se exprese de cuáles son sus intereses y no, pues algún arte, clases de guitarra, clases de esto, karate, X actividad, pero que eso, hablando de la psicología ocupacional, le llamamos pues terapia ocupacional. Entonces, entre actividades que esté distraído, funcionando en otras cosas, siendo productivo en otras cosas, el cerebro tenemos funcionando de una manera sana, donde también se relaciona con nuevas personas saludables, funcionales, socialmente, que no tengan otro tipo de conductas, irlo alejando de este contexto de riesgo, que le llamamos factores de riesgo, personas, lugares que den pauta a que vayan a tener un consumo a cierta sustancia. Otro consejo para padres, por ejemplo, de familia, es mantener comunicación abierta, no hay que cerrarnos, no hay que no se genere un tabú de este tema, hay que hablarlo en familia, oigan, esto, he notado esto, que no nos dé miedo, ¿sí? Hay que prevenir todas estas cuestiones que puedan llegar a generarse desde la comunicación. Y siempre, como les decía, ser empáticos, validar a nuestros hijos, ok, te entiendo que te enojes, entiendo que te sientas de tal manera, no te juzgo, no te castigo, vamos a llegar a acuerdos, vamos a llegar a puntos medios y que esas soluciones o esos recursos que encontremos sean justos para todos aquí en la familia, ¿sí? La comunicación asertiva es importante. Y supervisar sin invadir, ¿sí? Mostrando apoyo emocional. ¿Qué significa? Supervisar es, por ejemplo, dentro de su cuarto y todo, pero no es con esa forma de acercateo, ¿no? Así si fuéramos de la FBI o algo. No, es, oye hijo, voy a entrar a tu cuarto porque es tu privacidad, ¿me permites? ¿No? Hablar, comunicar. A lo mejor el chico nos va a decir que no, pero sí dejarle claro de que es importante que yo como papá, mamá,
mi obligación es revisar tu cuarto, pero te estoy pidiendo autorización, entonces dime cuándo y yo entro. Pues sí, a lo mejor el chico en ese momento lo va a esconder, lo va a guardar porque le estamos dando oportunidad, pero esto va a depender de cada familia y de cómo es su interacción entre el sistema familiar. Entonces esto nada más es un ejemplo que pongo, pero ustedes lo pueden buscar de acuerdo a su forma de relacionarse en la familia y no perder la autoridad como padres, ojo, y no llegar al autoritarismo. No, soy tu padre y yo voy a entrar sin, aunque tú me digas que no. No, es llegar a acuerdos, respetar, ¿sí? Pero sí sin perder mi autoridad como padre. Hey, voy a entrar, ¿sí? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá, te lo dije 1, 2, 3 veces, ya estás avisado, es mi obligación, entre tú y yo vamos a revisar tu cuarto. Es un ejemplo, pero aquí lo importante es que ustedes descubran y desarrollen sus propias habilidades dentro del hogar, dentro del sistema familiar, de cómo pueden abordar estas supervisiones a los cuartos, a la mochila, a sus cosas del chico. ¿Ok? Y como último consejo, por ejemplo, dentro de este consejo para padres, estar atentos en el comportamiento, por ejemplo, cambios de estados de ánimo, rendimiento escolar, aislamiento. Si vemos al chico que a lo mejor nuestro adolescente es muy activo, se la pasa jugando en las computadoras, en sus videojuegos, o le gusta hacer ciertas actividades, de repente lo vemos muy apagado. Las notas de calificaciones las vemos que ha bajado. Ya tenemos llamadas de atención de la escuela. Entonces son foquitos amarillos que hay que estar atentos, volviendo a este punto, no juzgar, no castigar, no etiquetar, no agredir, ¿no? Es apoyar, no es chiquear, no es minimizar la problemática, es atenderla con autoridad asertiva, sin invadir, pero sí con comunicación, validación y empatía. ¿Ok? Bien, y como último, para educadores, por ejemplo, maestros dentro de la escuela, ¿qué hacer con un alumno, con un chico en la escuela que yo vi que sí está fumando, que sí trae esto, que se está juntando con tal pandillita? Bueno, promover programas escolares, hay que hablar en la escuela. Hoy en día, en todas las instituciones tienen sus propios programas. Hay instituciones externas que tienen programas preventivos, donde hay que hacer convenios, hay que, como institución educativa, buscar esos apoyos externos para que vayan a las instalaciones y generen ahí pláticas preventivas. Por ejemplo, aquí en Ensenada, Baja California, hay muchas instituciones que dan, como empezando por el DIF, por ejemplo, está Seguridad Pública, está el Instituto de Psiquiatría del Estado, que tiene sus programas preventivos. Entonces, hay infinidad de instancias de gobierno, privadas, ¿sí?, donde pueden apoyarse las instituciones educativas para que vayan y les den pláticas de prevención ante estos temas, ¿sí? Entonces, busquemos programas, desarrollemos incluso programas internos en las escuelas, talleres de habilidades para la vida, espacios seguros donde los jóvenes puedan expresar sus dudas sin juicio, ¿sí? Donde, por ejemplo, en materias que son de humanidades, donde, por ejemplo, cultura de la legalidad, orientación educativa. Entonces, todos esos departamentos, esas áreas educativas, son grandes espacios para que los chicos vayan y se expresen, hacer, por ejemplo, actividades culturales dentro de la institución educativa, donde participen, periódicos murales, kermeses, actividades de información, la semana de hoy no se fuma, ¿no? Entonces, involucrarlos con temas preventivos y de habilidades sociales es bien importante dentro de las escuelas. Y bien, pues bueno, bien importante, pues ya para ir finalizando,
estas temáticas de prevención, de generar realidades ante los mitos, pero siempre y cuando teniendo la base ya de información, que yo ya tenga sustentable. Ya me asesoré con un libro, ya me asesoré con una página de investigación científica, donde hay una información veraz, con evidencia científica. No es un TikTok, no es un youtuber que no tiene preparación, no, es una información con evidencia y con bibliografía científica. Entonces voy y me informo y puedo atender a este adolescente, siendo padre, siendo docente, en fin. Entonces, hagámoslo, busquemos apoyo, información, y aquí estamos también en este espacio. Como lo repito, pueden ustedes hacer sus comentarios, sus preguntas relacionadas, ciertos temas, cierto material, con gusto yo se los comparto, programas preventivos, con gusto yo se los comparto, y asesoramiento, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están la información. Y bien, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 42, mitos y realidades en el consumo de sustancia de jóvenes, adolescentes. Nos vemos en un próximo episodio. El próximo episodio tenemos una sorpresa y los vamos a estar informando en las redes sociales en la semana. Vamos a programar algo porque cumplimos un año y queremos festejarlo. Se reciben regalitos, se reciben felicitaciones, gracias por su apoyo. Volviendo a esto al principio que les comentaba, este espacio no tiene otro objetivo más que el informar, psicoeducar, llegar a todas aquellas personas que les pueda ayudar estas informaciones que damos, temas con invitados, temas aquí conmigo en personal, que puedan ser de ayuda preventiva, como este tema, como de atención, como de información. Entonces, gracias por todo, los que nos siguen, y que sigan compartiendo, sigan teniendo esta atención conmigo aquí cada vez que nos conectamos. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de YouTube. Denle like, compartan y denle ahí la campanita y todo esto que dicen los youtubers, que yo no soy youtuber, pero tenemos esa página, pero es para informar, ¿sale? Y pues bueno, gracias. Los veo en el próximo episodio. Estén atentos en lo que voy a estar subiendo en la semana, de lo que vamos a hacer, festejar nuestro primer año de este podcast. Y pues muchas gracias de nuevo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.